Bueno, pues muy buenos días. Y muy buenos días, yo creo que a una interesantísima jornada. Quiero saludar a todos los que están aquí presentes en la sala y también a todos los que nos están siguiendo vía streaming. Hoy la verdad es que yo creo que se dan varias circunstancias, ¿no? y muy importantes con la organización, ¿no? Con la presentación de la jornada de esta norma. Y quería, bueno, resaltar la primera, que yo creo que es muy importante, que es lo que conlleva, ¿no? Pues un comité de trabajo de este tipo, ¿no? Cuando confluyen muchísimas personas, diferentes experiencias, diferentes vivencias profesionales y que, bueno, que hayan sido capaces, ¿no? Pues de alguna forma de ponerse de acuerdo, de articular un documento que al final yo creo que contempla una visión sobre todo profesional y técnica de unas instalaciones, en este caso tan complejas, ¿no? Relacionadas pues, con la materia de la alta tensión, en este caso de los centros de transformación, y que tienen también, pues yo creo que gran responsabilidad las personas que han de alguna forma coordinado este equipo de trabajo, y me refiero pues tanto a Jesús Méntida, presidente del comité, como a Jorge Moreno, pues coordinador, ¿no? del grupo y secretario, ¿no? del comité, y que luego nos lo presentará. Tiene también mucha importancia, y sobre todo para mí, pues como representante del Consejo General, yo creo que el que haya despertado también tanta expectación y tenga tanto interés, el que, bueno, que se adopte, que se comunique una nueva norma y que haya tanto interés por los profesionales para conocerla, para comenzar a aplicarla y en todo caso pues para aplicándola mejorar las instalaciones, lo cual yo creo que también aporta gran satisfacción. Y como he dicho al principio, el que sigamos, ¿no? Yo creo que también con esta misión que tenemos todos los profesionales de mejora continua, de buscar siempre la excelencia, ¿no? en todos nuestros trabajos profesionales, porque además estamos en una etapa, en una época en la que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Estamos en una etapa en la que las circunstancias quizás nos lo ponen un poco más difícil, pero que sin embargo también es una etapa llena de oportunidades y donde quizás vamos a poder desarrollar con plenitud pues, todas nuestras actuaciones profesionales. No me quiero entretener porque yo creo que lo importante está por venir. Sí que quería, bueno, pues saludar, ¿no? a los que nos acompañan hoy aquí, especialmente tanto a Elena García, que es vocal del subcomité, que participará también hoy como jefa de servicio de seguridad industrial del Ministerio. Y también Ana María Blanca, que es también vocal del comité y que viene de gestora, ¿no? y de proyectos de alta tensión y energías renovables en UNE. Saludar también a los decanos que nos acompañan, tanto el decano Albacete como el decano de Vigo, a los representantes de las organizaciones, tanto de FEDAO como también de los organismos de control. Y bueno, y todos los que estáis aquí presentes y bueno, y por supuesto muy especialmente pues dar la bienvenida, ¿no? a esta casa al director general de UNE, ¿no? de la Asociación Española de Normalización, pues con el que, bueno, ya sabéis que nos une una estrecha, y nunca mejor dicho, ¿no? nos une una estrecha colaboración entre el Consejo General y UNE, a Javier García Díaz. Y bueno, pues comentar simplemente como una de las cuestiones que dentro del Consejo General, ya sabéis el acuerdo, ¿no? el convenio pues que tenemos suscrito también con AENOR, en este caso pues para la visualización de todas las normas que tenemos en la actualidad, y además también la comercialización de las propias normas, ¿no? a través del toolbox que tenemos en el Consejo General con un 20% de descuento. Por mi parte nada más, y sí que bueno, hará la inauguración oficial del acto pues Javier,
al cual, bueno, le doy la bienvenida y le agradezco pues toda la colaboración que venimos siempre teniendo, ¿no? Fructífera y que, por supuesto, pues vamos a tener que seguir desarrollando pues muchísimo tiempo más. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Muy buenos días y en primer lugar, pues sí, gracias al COGITI y gracias a su presidente, a ti, José Antonio, por esta iniciativa para poner en común el contenido de esta nueva norma UNE que se ha publicado recientemente. Lo has mencionado tú y es uno de los puntos que yo siempre agradezco un montón en este tipo de sesiones y es que es tan importante o más la difusión y la divulgación del contenido de las normas una vez trabajadas que el propio proceso de elaboración de las normas. Hay muchísimos casos de normas excelentes, de normas que responden evidentemente a necesidades del mercado, de los actores desde diferentes perspectivas, pero que luego no son conocidas o no son aplicadas adecuadamente. Este tipo de sesiones son fundamentales y, como digo, casi tanto como su elaboración. Pero la elaboración, y aquí es donde quiero poner un poquito el foco en estas palabras de apertura, la elaboración de las normas y los procesos que ahí seguimos, los mecanismos con los que se realizan, es precisamente donde está la clave del éxito de estos documentos, ¿no? De las normas UNE. Se trata del proceso de elaboración de un proceso de generación de conocimiento de manera compartida entre los agentes y eso a veces se pasa por alto, pero cobra casi más importancia o más relevancia en tiempos como los actuales, en los que parece que en cuanto mira uno un poquito las noticias, con las 4 primeras titulares de las noticias, dice, pero por Dios, ¿qué pasa aquí? Conceptos como el diálogo, que se sienten competidores a la mesa, que se sienten diferentes grupos de interés y que sean capaces, con una visión compartida, con un objetivo común, de alcanzar consensos, en este caso, llegar a un objetivo común como pueda ser este de hoy, de aspectos de seguridad y de progreso para el colectivo para el que se realizan las normas. Lo mencionabas también, José Antonio, en tus palabras, pero precisamente me parece que el programa de la sesión de hoy es el ejemplo perfecto para visualizar, por un lado, el papel de los diferentes actores y de los diferentes grupos de interés en el proceso de elaboración de las normas, así como ese equilibrio con la divulgación del contenido de la norma, que es lo que verdaderamente interesa e importa, ¿no? ¿Qué es lo que hay en esa norma? ¿Cuál es el contenido? Y como digo, este ejercicio de la elaboración de esta norma dentro del Comité de UNE 192 es un ejemplo paradigmático de colaboración público-privada, cómo los agentes del sector privado, en colaboración con la administración pública, desarrollan un proyecto que da respuesta a una necesidad real existente en el mercado. Y esto no es casualidad, es este apoyo de la normalización al despliegue de la legislación, a la aplicación de la legislación, pues no es casualidad. Es el fruto de una relación de muchos años de generación de credibilidad y de confianza en una forma de trabajar. Y el resultado es una manera armonizada y coherente de aplicación de la legislación en todo el territorio nacional. Hablamos de seguridad industrial. La seguridad industrial, decirlo aquí es como predicar al convertido, ¿no? La seguridad industrial, prevenir y limitar riesgos, proteger contra accidentes, siniestros. Es la esencia de la normalización, es la esencia de lo que hacemos. El Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, en el que, al que da apoyo esta norma, habla de condiciones técnicas y garantías de seguridad. Insisto, esa es la esencia de esta actividad y de que todos los actores encuentren esa necesidad de ponerse de acuerdo en cómo llevar a cabo una actuación para hacerlo bien y hacerlo de manera armonizada. Como digo, esta confianza
tanto del regulador, del gobierno, del Ministerio de Industria en este caso, como de los actores del sector privado, es el fruto de muchos años de una gestión ejemplar de la actividad de normalización, de un buen gobierno corporativo, que es uno de los 3 objetivos estratégicos que nos hemos fijado, que nos habéis fijado los miembros de UNE en la estrategia del año 2025. UNE debe ser ejemplar en su ecosistema y para eso el buen gobierno corporativo es fundamental. Funcionáis con unos procesos y unos reglamentos de gestión de la actividad de normalización que son el resultado del acuerdo a nivel internacional de las buenas prácticas de cómo ejecutar estas actividades y que toman como referencia el acuerdo de eliminación de barreras técnicas al comercio de la Organización Mundial del Comercio. Y sobre ese marco y los principios que establece de apertura, de transparencia, consenso, palabra clave y tan complicada en estos días, ¿no? Sobre esos principios trabajar y llevar a cabo bueno, pues productos, resultados como la norma 192.014 que hoy se está publicando. Y todo esto dentro del Comité 192, el Comité de UNE 192, que se denomina Inspección Reglamentaria y que conocéis muy bien varios de los que estáis aquí en el día de hoy. Esa mesa de trabajo imparcial, amable, equilibrada, técnica, rigurosa, eso es lo que es un comité de normalización. Referencia obligada en este punto tanto al COGITI, en el desempeño de la coordinación de la Secretaría del Subcomité en el que se ha hecho la norma, como a FEDAOC, Jesús, en la figura de la presidencia del subcomité, las 2 entidades miembros de UNE, las 2 entidades con esa visión ejemplar y modélica de responsabilidad hacia el colectivo al que representan a efectos de progresar de manera compartida, generando conocimiento y confianza en los grupos de interés a los que representáis y a los que se quiere transmitir. Es el objetivo de este trabajo, que no es otro que la norma UNE 192.014, norma que, bueno, pues al final, ¿qué es lo que hace? Establece unas reglas comunes para la prestación de esta actividad, de manera que todos los actores saben lo que les aplica. Genera seguridad, pero seguridad en 2 vertientes: seguridad industrial, como hablábamos antes, pero seguridad también jurídica y seguridad en cierta medida también financiera, a efectos de que se sabe cuáles son las reglas del juego, se elimina o se minimiza la incertidumbre y, por lo tanto, pues potencia la prestación de unos servicios en unas condiciones conocidas para todos los actores. No me quiero alargar más porque, como decías antes, y es lo correcto aquí, la gente lo que tiene es interés de conocer el contenido de la norma. Estoy seguro que la sesión va a ser súper interesante y no puedo cerrar de otra manera a una semana vistas más que felicitando las Navidades ya casi por adelantado, que es lo que nos toca. Muy feliz Navidad a todos y que el año que viene sea mejor que este. Que no será difícil, desde luego. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Soy Ana María Blanca Sánchez de la Asociación Española de Normalización, UNE. Primero de todo, pues unirme a los agradecimientos anteriores por la organización de esta jornada, que me parece muy interesante para la difusión de esta norma que acabamos de publicar en el subcomité 14 del CTN 192. Y yo voy a explicaros aquí el papel de UNE, de la asociación, en este comité y sus subcomités. Ya ha introducido antes Javier lo que es UNE, la Asociación Española de Normalización, así que no me voy a detener mucho aquí. Somos una asociación privada sin ánimo de lucro y estamos respaldados por legislación española desde nuestra Constitución como AENOR en aquel momento, en 1986, y la legislación se va actualizando con el paso de los años, que nos da soporte, y más adelante por la legislación europea a través del Reglamento para la Normalización Europea en 2012. Tenemos también una particularidad que nos distingue frente a otras asociaciones y es que somos miembro en las distintas organizaciones internacionales y europeas de normalización en los ámbitos no electrotécnicos, ISO-CEN, electrotécnicos, CEN y CENELEC, telecomunicaciones, ETSI. La actividad esencial de UNE es, aunque no la única, es la normalización, y la normalización se desarrolla en los comités técnicos de normalización. Actualmente tenemos 194 comités activos y de ellos dependen casi 800 subcomités y grupos de trabajo. ¿Y qué es un comité? ¿Quién está representado en un comité? ¿Cómo se crea? Pues un comité se constituye siempre, y esto lo ha explicado también Javier antes, por una necesidad o una demanda social o empresarial. Es decir, nosotros estamos para dar respuesta a las necesidades de normalización que van surgiendo día a día en la sociedad y en la economía española. También ha repetido Javier que en un comité están representadas todos los agentes relacionados con la cadena de valor de un producto, de una instalación, de un servicio. En nuestro caso, en el subcomité 14 del 192, tenemos fabricantes, tenemos usuarios finales, tenemos organismos de control e inspección y muy importante, tenemos a la administración pública, no solo la central, también la autonómica. Y esto es muy importante porque esta norma está hecha para apoyar al reglamento de alta tensión y las que vengan en el subcomité 14 también van a estar muy vinculadas con legislación. De manera que esto es muy importante y esto es un ejemplo de subcomité, y el resto me consta que también dentro del CTN 192 de subcomité equilibrado, en el que están representados todos los interesados en que se desarrollen estas normas que dan cobertura a los reglamentos de alta. Aparte de todos estos vocales y participantes en el CTN, el reglamento, nuestro reglamento de los comités técnicos de normalización, estipula que todos los comités y subcomités UNE debe proveer al menos de un representante con voz pero sin voto que actúa como enlace entre este y los servicios de UNE, y velamos por el correcto funcionamiento del CTN.
Aparte del reglamento de los comités técnicos de normalización, tenemos otro documento muy importante que es el manual de procedimiento, y entre estos dos documentos, con estos dos documentos apoyamos todas las fases de un comité y todo el funcionamiento del mismo, desde su creación, que puede ser por iniciativa privada, por iniciativa de la administración, por iniciativa de UNE, desde el momento que se detecta cualquier necesidad, como he comentado antes. También en cuanto a la constitución del comité, aparte de los vocales, en el que idealmente y en nuestro caso están representados todos los agentes de la cadena de valor del servicio, el representante de UNE, y también estipula las funciones de la secretaría y las funciones de la presidencia. También nos habla del funcionamiento de los comités, las reuniones, cómo se desarrollan, la periodicidad de la misma y cómo se desarrollan los trabajos de normalización, tanto nacionales, como es el caso de nuestra norma 192.014-1, como internacionales, cuando tenemos que adoptar normas europeas o internacionales, competencia del comité. También en el reglamento se recoge las condiciones para crear un nuevo subcomité o grupo de trabajo que dependa del comité plenario y, en su caso, de la disolución. En los reglamentos y en el manual de procedimiento también se recogen las funciones de UNE. Como hemos dicho, es imperativo que haya un representante de UNE en cada comité o subcomité. Y en esencia, desde UNE lo que hacemos es facilitar la labor de la secretaría, del presidente y del resto de los vocales, servir de canalización cuando procede con organismos internacionales y europeos, y también una labor fundamental, sobre todo en este caso, pues en el proceso de tramitación y de elaboración de normas. Si vamos a nuestro CTN 192, inspección reglamentaria, ahí os incluyo una foto completa del comité. Este comité se constituyó en el año 2007, está secretariado por UNE y tiene todos estos subcomités que ahí veis. Se han ido creando a lo largo del tiempo, repito, pues por necesidades y demandas de industria, empresa, sociedad. Nuestro subcomité 14 ha sido el penúltimo. Todavía se creó uno más después, las instalaciones térmicas en edificios, que es el subcomité 15. El 14 se constituyó en diciembre de 2019, o sea que volvemos a ser un ejemplo en cuanto a agilidad en la tramitación y en la consecución de publicar una norma. Y si veis, las secretarías son diversas. UNE delega la secretaría siempre en organizaciones, preferentemente miembros de UNE, y confiamos en ellas porque sabemos que van a desempeñar esa labor de secretaría con transparencia y objetividad, y siempre con nuestro apoyo. Como hemos dicho antes, UNE provee a cada subcomité de un gestor de proyectos. En UNE, en la parte de normalización, estamos organizados en 4 grandes áreas: agroalimentación y servicios, industria y equipamiento, construcción y electrotecnia y TIC. En el caso de electrotecnia y TIC, que es el área al que yo pertenezco, damos soporte al subcomité 7, que es instalaciones eléctricas de baja tensión, y al subcomité 14, instalaciones térmicas en los edificios, instalaciones eléctricas de alta tensión. Perdón. Al resto de subcomités, pues hay un gestor de proyectos asignado dependiendo del área de actividad. En esta otra diapositiva os resumo la actividad en cuanto a documentos de normalización del Comité 192, inspección reglamentaria. Entre 2011 y 2021 hemos publicado 32 normas. Veis que la mayoría corresponden al subcomité 1, que es accidentes graves, y aquí al final tenemos la nuestra recién publicada del subcomité 14, la 192.014-1, y a día de hoy tenemos 18 proyectos en curso, 1 perteneciente al plenario, 8 pertenecen al subcomité 3, que es transporte de mercancías peligrosas. Y bueno, y en breve, aunque esto lo va a anunciar Jesús también, pues probablemente aparezca ya uno del subcomité 14.
Entonces, bueno, yo creo que es una actividad muy completa, amplia y consolidada del CTN 192 en su conjunto y de cada uno de sus subcomités. Para terminar, y otra vez un poco reflejar la labor de UNE en la parte de la elaboración de documentos normativos, os he incluido un diagrama general del proceso de elaboración de una norma. ¿Cómo se inicia una norma? Pues con una propuesta. En nuestro caso, es verdad que el primer paso y el segundo han ido muy ligados. La propuesta era muy clara y la propuesta ha ido unida a la creación de ese subcomité, donde hemos visto que están representados todos los agentes interesados. En este caso, teniendo las dos propuestas unidas, teniendo ya los interesados de antemano y la prioridad clara de que se quería empezar a normalizar la parte de centros de transformación, pasamos a la siguiente parte, vista por parte de UNE la viabilidad de la creación de este subcomité con esta primera norma en el programa de trabajo y posibilidad de ampliación posterior. Y la siguiente fase se realiza a través de la Secretaría, es la tomada en consideración y se remite a UNE, se aprueba por el plenario y entonces comienza el trabajo técnico en el subcomité. Han sido bastantes reuniones de trabajo intenso, consultas, comentarios, hasta que finalmente se ha llegado a un borrador consolidado. En este caso, en la elaboración de la norma, UNE lo que intenta es garantizar la calidad del documento. Primero y fundamental, evitando que el documento exceda o vaya más allá de los límites del campo de actividad del subcomité, que no haya solapamiento con otros documentos normativos que se están elaborando en otros comités, que no haya solapamiento evidentemente pues, con legislación ni española ni europea. Y también garantiza pues, el estilo que está recogido en el documento correspondiente, que es la guía para la elaboración de documentos normativos, en cuanto a calidad de la redacción, en cuanto a también, y esto muy importante para esta norma, diferenciar qué partes son normativas y qué partes son informativas, es decir, que el usuario de la norma sepa lo que es una recomendación y lo que tiene que cumplir sí o sí. Esto es muy importante en todas las normas, pero en estas de inspección es fundamental. Y una vez realizado este paso y teniendo el borrador ya preparado, lo enviamos a información pública. También la Secretaría, a través de UNE, se publica en BOE. Cualquier interesado, sea o no sea del comité, puede emitir comentarios. Esos comentarios se compilan. Si los hay, se debaten en el comité y se les da respuesta. Y con ello llegamos al borrador final. El borrador final pasa a aprobación por parte de UNE y se publica. ¿Con esto termina la norma? No, la norma es un documento vivo, ahora está recién publicada, hay que utilizarla, hay que ver aspectos de mejora que se pueden ir recopilando para futuras modificaciones. Porque si una norma se queda publicada y se queda sin utilizar, no sirve para nada. Lo importante es difundirla, utilizarla y ver puntos de mejora para las siguientes de la serie, que nos pueden servir también, y para la misma norma, futuras ediciones o modificaciones. Y con esto yo termino mi presentación. Muchas gracias a todos. También feliz Navidad en estas fechas. Y nada, pues si tenéis alguna pregunta, tendréis a vuestra disposición, me imagino, las presentaciones, pues os podéis dirigir a la organización y os las responderemos. Gracias.
Vale. Bueno, buenos días. Soy Elena García, jefa de servicio de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial. Ah, ¿no? ¿Y qué hago? ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, disculpad los problemas técnicos. Lo que decía, soy Elena García, jefa de servicio del área de la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria y soy vocal, como antes han adelantado en la presentación, soy vocal del subcomité 14 del CTN 192 y bueno, y represento al Ministerio en estas actividades del comité. En este caso voy a intentar ser breve porque creo que vamos un poco mal con el tiempo. Entonces, bueno, lo que voy a contar es un poco el papel del Ministerio en la normalización en general. Entonces, bueno, la Ley 21 de 1992 de Industria prevé y habla de la estructura de aseguramiento de la seguridad y la calidad industrial, todo esto en el título tercero de la ley, y en concreto el capítulo primero habla de seguridad industrial, que como ya habían adelantado antes, está relacionada con la prevención y minimización de riesgos, accidentes y siniestros relacionados con las actividades industriales, el funcionamiento de instalaciones y equipos industriales, la producción, desecho y manejo de productos industriales. La seguridad industrial tiene que verse asegurada y garantizada por la reglamentación y es de carácter obligatorio. Los reglamentos de seguridad industrial, que son los que llevamos desde la Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial, son de carácter obligatorio y aplican a las instalaciones industriales a nivel nacional. En relación con los productos industriales, con el nuevo enfoque a nivel comunitario, están regulados por directivas y en futuro reglamentos de la Unión. Y en cuanto a calidad industrial, esta se ve reflejada en el capítulo segundo de este título 3 de la Ley de Industria y se refiere a un conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren una aptitud para satisfacer unas necesidades concretas. Esta calidad industrial es de carácter voluntario, pero el objetivo es incrementar la competitividad de los productos y servicios que cumplen estos requisitos y está muy relacionado con la normalización. Dentro de la calidad de la infraestructura de calidad industrial, la Ley de Industria prevé una serie de agentes que la conforman. En este caso, los organismos de normalización que están relacionados con la elaboración de normas, que en este caso es UNE, como ya nos ha contado Ana antes, entidades de acreditación, como es en este caso ENAC, que se encargan de declarar que los organismos de evaluación de conformidad cumplen una serie de requisitos obligatorios para que sean aptos para llevar a cabo sus actividades, las entidades de certificación que garantizan que existe una conformidad por parte de una empresa, un producto, un proceso o un servicio con una determinada norma o una especificación técnica, que en este caso AENOR es un ejemplo de este tipo de entidad. Y luego, por otra parte, los laboratorios de ensayo que se encargan de comprobar el cumplimiento de las normas y especificaciones para los productos industriales, las entidades auditoras y de inspección que garantizan que se llevan a cabo, que los procesos y las actividades cumplen los requisitos que deben cumplir previamente para el desarrollo de sus actividades. Y por último, los laboratorios de calibración industrial que garantizan la trazabilidad y uniformidad de las medidas que se toman en relación con la verificación del cumplimiento de las normas. También la Ley de Industria, en su título tercero, al final de este título, establece en el artículo 20 la promoción de la calidad industrial y establece en este sentido que la Administración del Estado, junto con las comunidades autónomas, deben promover y potenciar la competitividad de la industria española mediante el fomento de la infraestructura de la calidad industrial. En este sentido, la Administración tiene como obligación garantizar o fomentar la existencia de organismos de normalización en el ámbito nacional, como es en este caso UNE, y también la coordinación y participación, garantizar la coordinación y la participación de todos los sectores e intereses de la actividad económica en este tipo de actividades de normalización. Es por eso también que el Ministerio, junto con las comunidades autónomas, participamos en el subcomité 14 y en general en el CTN 192, pues para mediar y garantizar que participan todos los agentes interesados en estos procesos. Y por último,
entre otros aspectos que quedan señalados en el artículo 20, pero reseñables en este sentido, la colaboración y coordinación de actividades de normalización con el ámbito comunitario en la Unión Europea y, por lo tanto, garantizar también la participación española en organismos supranacionales europeos o internacionales en este sentido. Y bueno, como ya ha contado Ana, el Ministerio participa en varios subcomités del CTN 192 y bueno, estamos participando para que todos estemos satisfechos con las normas que finalmente se publican y se pretenden aplicar. Así que nada, con esto ya concluyo y pues, cualquier pregunta. Estamos feliz Navidad también. Bueno, pues buenos días a todos y siguiendo un poco las indicaciones de José Antonio, pues deciros que éramos 192 conectados en el 192, ahora 193. A lo mejor este comité lo que hay que hacer es, siguiendo las indicaciones de Javier o la sugerencia, hacer un comité técnico de normalización de la clase política y a lo mejor creando distintos subcomités para negociar todas estas mesas de, como has dicho, de consenso y de acercamiento de posiciones, pues sería muy interesante. Podríamos proponerles a los políticos a ver si están dispuestos a colaborar en esta situación. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy a ser breve efectivamente para que lleguemos a la parte importante, que es la que Jorge nos introduzca en la norma y nos especifique un poco todo el trabajo que se ha desarrollado. Y simplemente pues comentaros lo que hace FEDAOC. En este caso pues estamos presidiendo este subcomité. FEDAOC se hizo cargo de este CTN 192 haciendo un poco de historia de otras asociaciones que han existido anteriormente en el ámbito de los organismos de control, como fue ENICRE, como fue ASORCO, que fue la entidad que abrió este comité o lo propulsó, como ha dicho antes Ana, en el 2007. ASORCO, y bueno, pues la sustitución o el sustituto de ASORCO tras su desaparición ha sido FEDAOC, que como sabéis es un proyecto de federación que nació en el 2015 para intentar unificar a todos los organismos de control de ámbito nacional y tiene pues 14 asociaciones regionales ahora mismo dentro que intentan representar al 100% o digamos, al gran colectivo de los organismos de control. Dentro de las actividades de FEDAOC, pues como siempre la fundamental es colaborar con las administraciones. Y subrayo ahí las palabras clave del día de hoy, ¿no? De uniformar y homogeneizar en todo lo que es la aplicación de la legislación, en homogeneizar todos los procedimientos de actuación de los distintos organismos de control, sobre todo para asegurar, otra vez la palabra uniforme, evaluación uniforme, participar, y para eso estamos aquí, con la asociación, con el Organismo Nacional de Normalización, que en este caso es UNE, la Asociación Española de Normalización, en elaboración de esas normas, y qué mejor protagonismo o implicación que ser muy activos en este CTN 192. Y luego, pues internamente en nuestro colectivo, promover la excelencia y las buenas prácticas dentro de los organismos de control. Ahí todas nuestras
actuaciones van en intentar conseguir una sistemática común de actuación que además la extrapolamos más allá de lo que es la propia FEDAOC y con un convenio que tenemos establecido con ENAC, la entidad nacional de acreditación, y donde con reuniones mensuales pretendemos que esta sistemática común de actuación pues sea lo más homogénea posible. Este es el compromiso de FEDAOC en esta palabra entre comillas normalización. Bueno, dentro del ámbito, como ha comentado Javier, europeo, no nos tenemos que olvidar que por qué estamos aquí, y es porque existe un mercado europeo de más de 420 millones de habitantes y de más de 27 países. Algunos entran, otros salen, pero seguimos creciendo. Y todo ese marco regulatorio del mercado pues, tiene un origen de ya 75 años que tiene de historia el mercado europeo. En el año 1951 nació el Tratado del Carbón y del Acero. Y pues ese antiguo enfoque que existía, pues lo que se veía es que en ese intercambio inicial de queríamos intercambiar servicios, productos, pues había una falta de confianza en el rigor de los agentes económicos que participaban, y esa falta de confianza pues se traducía en que la salud y la seguridad no estaban percibidas con plenas garantías. Esto evoluciona en el año 83 con el reconocimiento mutuo, y entonces aquí los países pues lo que hacen es intentar garantizar que esa circulación de productos se va a producir, y entonces la manera de conseguirlo es llegar a niveles equivalentes de exigencia en los distintos países. Es decir, teníamos que de alguna manera superar lo que era la homologación, que era un poco las trabas que se ponían los distintos países para no admitir la entrada de productos en sus países, pero sí todos queríamos vender, pero ninguno queríamos comprar. Bueno, pues estas son las reglas del juego de esta mesa, y estas reglas del juego pues, han ido evolucionando con el nuevo enfoque. Esta filosofía pues, nació aproximadamente en el año 85, y lo que pretendemos en aquel momento es llegar a la conclusión de que hay que hacer una armonización técnica con las directivas que establecían unos requisitos esenciales, y eso pues, daba una presunción de conformidad. Es decir, estos son los orígenes de la normalización en Europa, que posteriormente, como ha dicho también Ana, pues ha quedado ya muy recalcado con la actual revisión en el 2012 del reglamento de la normalización europeo, y que es de obligado cumplimiento para todos los países de la Unión Europea. Bueno, ese nuevo enfoque todavía no era perfecto, y entonces el enfoque global en el año 89 fue un pasito más allá. No era suficiente la generación de confianza en los Estados miembros, y entonces pues inventamos en aquel momento el hacer los procedimientos de evaluación de la conformidad. Es cuando nace la figura de la tercera parte independiente, los organismos notificados, entre los cuales pues, los organismos de control tenemos esa función, cuando actuamos bajo el ámbito de directivas europeas. Estos organismos notificados, a su vez, están regulados también por normas, como no podía ser de otra manera, y tienen una estructura inicial, que eran las normas europeas 45.000, y que luego han sido sustituidas por la serie 17.000. Bueno, ese origen de organismos notificados es todavía mucho anterior. En el año 1961 se había creado el CEOC, que era el Coloquio Europeo de Organismos de Control, y era la asociación de ámbito europeo que agrupaba a todos estos organismos, entidades de inspección, y que además son el germen en sus grupos de trabajo de lo que luego serían el CEN y el CENELEC. Los primeros organismos de normalización electrotécnicos europeos tienen su origen en ese CEOC del año 61. Bien, y por fin todavía no hemos terminado, seguimos avanzando como las normas, hay que revisarlas continuamente, y en el 2008 pues aparece el nuevo marco legislativo, en el cual pues el Consejo, que es el que va animando, sabéis que en Europa gobierna Consejo, gobierna el Parlamento y gobierna la Comisión, pues en el 2003 dice que hay que reforzar la política de las directivas de nuevo enfoque, y es cuando surge el reglamento 765, reglamento, por lo tanto, palabra obligado cumplimiento, donde se marca todo lo que es la filosofía de acreditación, vigilancia de mercado y el marcado C de los productos. Eso está acompañado por la decisión 768 de obligado cumplimiento, porque es una decisión en el ámbito que regula, que establece pues, todos los criterios y cómo se deben hacer las notificaciones de estos organismos evaluadores de la conformidad, normas, procedimientos, etcétera. Y bueno, pues esas normas ya sabemos que si son nombradas en un reglamento, pues la parte voluntaria se convierte en reglamentaria y son de obligado cumplimiento. Este organigrama de la Ley de Industria pues recoge toda esta filosofía a nivel, digamos, estatal, y como ya ha dicho Elena, pues la Ley de Industria del año 92 tiene dos capítulos fundamentales que están en este organigrama, que es la parte reglamentaria de la seguridad industrial y la parte voluntaria de la calidad. Y todos los agentes que ella ya ha nombrado abajo, entre las entidades de certificación, pues por ejemplo, la del Consejo, que es una entidad que está acreditada por ENAC para certificar personas
en un ámbito reglamentario que luego pues daremos la primicia y va a ser así, ¿verdad? Pues vamos a constituir una nueva norma, una parte 2 de líneas donde el reglamento ya contempla esa figura, es decir, que los agentes que intervienen en las inspecciones, los reglamentos van definiendo quiénes son y qué es lo que pueden hacer, y una de ellas va a ser, como vamos a comentar después, las entidades de certificación de personas. Bien, pues este es un poco en este organigrama. ¿Por qué está ENAC en el medio? Pues porque la Ley de Industria del 92 se desarrolló en el reglamento del 2200, 3 años después, en el 95, y ese 2200 en el artículo 2 y 42 exige la obligatoriedad de la acreditación tanto en el ámbito voluntario de la calidad como en el ámbito reglamentario de la seguridad. Por eso todos estamos supeditados a que nuestra competencia técnica de todos esos agentes que veis abajo pues tengan su competencia técnica acreditada en ENAC. Y este esquema a nivel de ministerio, pues con 3 pilares fundamentales. El tercero, que es de automoción, no lo he puesto, pero sí el de calidad y seguridad, y también ya los ha nombrado antes Elena, que básicamente pues en la calidad voluntaria lo que quiere es favorecer las normas, es favorecer la competitividad de nuestras empresas, y la parte obligatoria de la seguridad, pues garantizar la seguridad de los usuarios de las instalaciones, ¿no? En ambos sistemas, sean productos a través de directivas, sean instalaciones a través de reglamentos de ámbito nacional, todos ellos tienen referencias tanto a UNE como a ENAC, como hemos visto en el organigrama anterior. Y en el reglamento, pues por ejemplo, la ley define qué son los reglamentos de seguridad industrial, qué es lo que deben de contener. Y esos reglamentos, sobre todo, pues establecen los requisitos de seguridad y una cosa muy importante, y es que le dicen al titular qué es lo que tiene que hacer y la responsabilidad que tiene de su instalación o de sus equipos. La propia ley, en artículo 13, le dice al titular que tiene que verificar y certificar que su instalación es segura para los usuarios, para los trabajadores. ¿Y eso cómo se hace? Pues hay un apartado B que nos interesa mucho a todos los que estamos aquí, por eso queremos hacer también muchas más normas, pues con una certificación o con un acta. ¿De quién? De la gente que el reglamento considere que es competente para poder emitir esa certificación o acta. Puede ser un organismo de control, puede ser un instalador, un conservador habilitado o un técnico facultativo competente, ¿vale? Y en el subcomité 14, pues volver otra vez, esta transparencia es para volver a nombrar o renombrar y no olvidarnos, no podemos hacer una lista exhaustiva de todas las vocalías que ha habido en este subcomité, pero sí que nos tenemos que felicitar de que en 10 meses hayamos sido capaces de hacer esta norma, una norma muy técnica, pero con un reglamento ya también muy técnico y con mucha historia. Y yo creo que ha sido un trabajo fácil, pero porque ha habido mucho trabajo de muchas personas. Y en este subcomité pues han estado las compañías distribuidoras de energía eléctrica, han estado los instaladores, los mantenedores, los usuarios, los fabricantes, la administración, el ministerio, las comunidades autónomas, ENAC también con sus expertos técnicos han participado. Es decir, yo creo que ha sido esa mesa que nos hablaba Javier, bastante, creo que muy representativa de todos los agentes que lo que han intentado es hacer una norma que esperemos que sea muy viva y que la revisemos dentro de muy poco. Y aquí pues eso, os anunciamos que hemos hecho la parte 1 con este reglamento de fondo, que ha sido el reglamento de instalaciones eléctricas de alta tensión del 2014, pero como tenemos otro que es el 2008 de líneas aéreas, pues en enero vamos a convocar una primera reunión de este subcomité 14 para seguir con una nueva norma que espero contar con el arduo trabajo de Jorge para que siga el colegio aportando todo su conocimiento. Y nada más, y doy paso a la parte importante de hoy, que es la exposición que nos haga Jorge ahora. Y feliz Navidad a todos. Sí. No, parece ser que no. ¿Está bien ahí? ¿Se ve? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Moreno y participo como llevando un poco la secretaría a través del COGITI, del Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales. La estructura de la norma tiene 5 apartados y unos anexos, como podéis ir viendo en la pantalla. Introducción, objeto y campo de aplicación. Voy a intentar ir deprisa porque luego
no está todo lo que tiene, por supuesto, la norma, pero lo tendréis, lo vais a ver con detalle. Normas para consulta, definiciones, medios necesarios y la metodología utilizada para la inspección y evaluación de los defectos. Y luego unos anexos. Estos anexos están relacionados con la metodología. Hay unas hojas de campo, una verificación de distancias, las funcionalidades del equipo eléctrico, las comprobaciones del sistema de puesta a tierra, las medidas de tensión de paso y contacto, la comprobación del estado de aislamiento y las cubiertas de los puentes de alta tensión y terminaciones, puentes de los cables, evidentemente, y el anexo G es el certificado de inspección, anexo H, el modelo de declaración de responsable, que ahora diré el porqué de este anexo, y por último, un anexo informativo, donde sí, la verdad es que hemos discutido en el comité sobre este tema, al final ha quedado informativo, que es la comprobación termográfica. Bueno, la introducción, paso un poco de ella, hace referencia al Real Decreto 337-2014 y a la instrucción ITC-RAC 23 de verificación e inspecciones. Objeto y campo de aplicación. Bueno, el campo que aplica a los centros de transformación cuyo titular no sea una entidad de transporte y distribución sujetos al régimen de inspecciones. Normas para consulta. Bueno, pues dentro de la norma hay muchísimas normas para consulta, pero realmente, bueno, he remarcado la 192.000-1 y la correspondiente a los ensayos previos a la puesta en servicio de los sistemas eléctricos de alta tensión en corriente alterna. Capítulo de definiciones. Yo creo que todos los que nos estáis escuchando, prácticamente todas las definiciones que intervienen en la norma o que vienen en la norma están muy claras, pero donde más se discutió en el subcomité fue en la definición de puentes de cables de alta tensión y de terminaciones de cables de alta tensión. Entonces, dentro de los puentes, pues son aquel tramo de línea comprendido entre la celda de protección y medida y los bornes de alta tensión, pero también, por ejemplo, se ha definido puente como la línea que une el centro de seccionamiento y un centro de transformación cuando ambos ocupen el mismo recinto o bien ocupen recintos contiguos ubicados en el mismo edificio. Entonces, es una definición importante. Y como puentes o terminaciones, terminaciones de cables de alta tensión, el conjunto de elementos situados en las extremidades de las líneas de cables aislados de alta tensión, es decir, las líneas que llegan al centro de transformación, cuya titularidad no sea una empresa de transporte y distribución, esas terminaciones, ya está recogido en la guía, pues tenemos que verificarlas. Bueno, ya veremos que hay escape o no tenemos que verificarlas dependiendo de si disponemos del certificado de inspección de la línea a la que pertenecen esas terminaciones. Medios técnicos, los que figuran en el reglamento, el telurómetro, medio de aislamiento, en fin, ahí tenéis dentro de la norma los distintos medios técnicos y para medios humanos, véase el capítulo 5 de la 192.001. Bueno, y entramos con lo fuerte, digamos, la metodología de inspección y evaluación de los defectos. Hay una primera parte dentro de la metodología que recoge la documentación obligatoria que se debe de tener cuando hacemos las inspecciones iniciales y la documentación obligatoria que se tiene que tener cuando hacemos las inspecciones periódicas. He remarcado en rojo, en la parte de abajo, el certificado de inspección inicial o periódica de las líneas subterráneas pertenecientes o terminaciones que pertenecen al CT objeto de inspección. Y pone ahí cuando aplique. Es decir,
que, bueno, si no queremos o no hacemos la comprobación de las terminaciones de esos cables que llegan a la celda perteneciente al centro de transformación donde voy a hacer la inspección, necesitaría tener el certificado de inspección de la línea. Luego hay un diagrama donde nos explica muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, la documentación obligatoria necesaria para las inspecciones periódicas y documentación opcional, que se puede o no se puede tener, y he remarcado ahí el último certificado de inspección inicial o periódica, donde se incluyan las medidas de resistencia puesta a tierra y las medidas de tensión de paso y contacto. Como todos sabéis, se puede omitir la medida de las tensiones de paso y contacto simplemente observando el valor de la resistencia y comprobando que las condiciones no han cambiado respecto a unas anteriores. ¿A cuáles? A unos valores que se tienen que tener asociados con el cumplimiento de unas tensiones de paso y contacto. Por eso, cuando proceda, pues se debe de tener este certificado. ¿Que no se dispone de este certificado? Pues tenemos que hacer las medidas de tensiones de paso y contacto. Bien, y otra parte aquí importante que quiero detallar en la sistemática de inspección es las posibilidades que se tienen de hacer la inspección, por supuesto, en inspecciones iniciales. Aquí tenemos ya todo lo que se debe de hacer en inspecciones iniciales, que nos hace referencia a los anexos. Digamos, en los distintos anexos está cómo ha de ejecutarse las acciones que han de llevarse a cabo. Pero fijaos que en la inspección inicial obligatoriamente tenemos el CT fuera de servicio. Sin embargo, digamos, una aportación importante que tiene esta norma es que en las periódicas se puede hacer la inspección periódica con el centro de transformación fuera de servicio y con el centro de transformación en servicio. Evidentemente, hay acciones a llevar a cabo que no podemos realizar cuando el centro de transformación está en servicio y que sí podemos realizar cuando está fuera de servicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto va a ser así, lo haré cuando quiera? No. La segunda opción de realizar la inspección con el CT en servicio solamente, y lo voy a recalcar aquí, es cuando, digamos que como hay que hacer la inspección periódica cada 3 años, a los 3 años le toca la inspección periódica correspondiente, pero la empresa resulta que por operatividad en la propia empresa necesita aplazar la inspección periódica durante 6 meses, 7 meses, porque no puede hacerla en esos 3 años. Cuando ha llegado a los 3 años. ¿Qué quiere decir eso? En ese caso, la empresa propietaria del centro de transformación, con una anterioridad mínima de 3 meses, envía al organismo territorial competente solicitando que no puede hacer la inspección completa del centro de transformación cuando le correspondía y que, bueno, le dé el beneplácito para aplazar un poco parte de la inspección, ¿vale? Entonces, a los 3 meses se hará la inspección periódica con el CT en servicio y cuando hay un anexo donde la propiedad, una declaración responsable, donde la propiedad dice qué partes no se han hecho en esa inspección periódica y qué partes y cuándo se van a hacer y finalizar la totalidad de las inspecciones. Pero yo creo que ha sido una aportación muy interesante. Bueno, la calificación de todo esto ya lo sabéis, cómo se califican las instalaciones, favorable, condicionado, etcétera, etcétera. Y luego entramos en los anexos. Esta norma tiene, me parece que 80 y tantas páginas, es muy completa y solo voy a mostrar aquí parte
de estos anexos, algunas partes, evidentemente no todas. Hay un primer anexo con las hojas de campo, donde es una guía, es el checklist que habitualmente tienen los organismos de control para evaluar todas las características, toda la instalación, tanto anotar sus características técnicas como comprobar como las comprobaciones a efectuar, ¿vale? Para los distintos apartados, más está muy estructurado, pues porque está acorde con el índice del Real Decreto 337/2014. O sea, empieza por los circuitos eléctricos, tal, protecciones, tal, puestas a tierra. En ese sentido está bastante bien alineado. Y hay una parte importante que quiero recalcar en el anexo, porque al final del anexo tenemos una tabla donde se nos resumen las medidas y comprobaciones a realizar, dependiendo si es inspección inicial y dentro de si es inspección periódica, cuando la instalación está en servicio o cuando la instalación se ha dejado fuera de servicio. Ahí sí, sí, no, tal, asterisco, a lo que llama, a lo que corresponda, ahí lo tenéis, todo. El anexo B nos habla de la verificación de distancias mínimas de aislamiento entre el aire y partes en tensión, entre estas y tierra, la verificación de distancias de seguridad para pasillos y verificación de distancias en centro de transformación intemperie. Y hay una colección dentro de la norma de imágenes donde se nos muestran las distancias reglamentarias en pasillos de maniobra, entre celdas de alta tensión, de baja tensión, etcétera, etcétera. El anexo C, funcionalidades del equipo eléctrico. Se ha incluido la verificación de los relés de protección. Verificación de los relés de protección, la comprobación en las inspecciones iniciales y su comprobación en las inspecciones periódicas. Entonces, dentro del anexo está lo que se debe de comprobar en las inspecciones. Realmente esta tarea un poco ha recaído sobre los organismos de control. Entonces, se va a comprobar los valores de sobrecarga de fase homopolar, los elementos en ajuste alto también de fase homopolar y, por supuesto, la comprobación del tiempo de disparo en los relés. Decir aquí que el colegio va a organizar a instancias, lo tenemos aquí, de Antonio Iglesias, que pertenece a un organismo de control y además que es una persona que siempre nos aporta temas cuando sacamos una publicación. Vamos a hacer una jornada monográfica explicando cómo se va a comprobar los relés tal como especifica la norma. Ya hemos hablado con un fabricante de centro de transformación que ha participado en el subcomité y ya tenemos preparada una jornada monográfica para explicar por dónde hay que colocar los cables a través de los toroidales, cómo se procede con una maleta de pruebas, además que el colegio ha adquirido para las certificaciones finales de obra de nuestros colegiados. Entonces la haremos pronto y os informaremos porque va a ser una jornada muy interesante en directo de cómo se realizan todas estas comprobaciones de los relés para cumplir la norma. Luego también incluye este anexo la verificación de empalmamientos y la verificación de operaciones y maniobras. En la norma se pueden ver los circuitos de montaje y las tablas correspondientes que tenemos que rellenar al final de las comprobaciones. Comprobaciones del sistema de puesta a tierra. Está explicado, bueno, hay que verificar la continuidad de las líneas de tierra, se explica el método de caída de tensión con ayuda de un ohmímetro, un telurómetro, se especifican las distancias a las que hay que colocar como mínimo los electrodos auxiliares de corriente y el auxiliar de tensión
para realizar la medida, ¿vale? Tanto de la resistencia puesta a tierra general de la instalación como la resistencia puesta a tierra del neutro. Y también se incluye el método de la pinza amperimétrica y el telurómetro. Ahí se puede ver cómo colocando el telurómetro en la unión, digamos en la caja, digamos de donde se unen los puentes, donde se puede separar la tierra general del resto de la instalación, pues con los puentes unidos se puede hacer la medida con el telurómetro de la resistencia puesta a tierra en el centro, en paralelo con la resistencia puesta a tierra del resto. Esto está aplicado para redes rurales donde tengamos los centros de transformación interconectados entre sí a través de las pantallas de los cables de alta tensión. Y por otro lado, con la pinza inyectora de corriente, que lo que hace es, hay una errata en la norma, aquí aparece un igual y realmente no, la resistencia que mide la pinza amperimétrica es la del centro en serie con el paralelo. Al fin y al cabo, dado que va a ser muy diferente la resistencia puesta a tierra del centro con la resistencia de todo el paralelo de los centros interconectados entre sí a través de las pantallas, prácticamente lo que mide la pinza es la resistencia puesta a tierra de la instalación general del centro de transformación. Bueno, los criterios de aceptación y rechazo en cuanto a resistencia puesta a tierra van en función del régimen de neutro que exista en baja tensión en la instalación, régimen TT, TN o IT. Ahí está reflejado y muy clarito. Y por último, una hoja de toma de datos para la medida de resistencia puesta a tierra. En cuanto a la medida de las tensiones de paso y contacto, se describe ampliamente cómo se pueden hacer las medidas de tensión de paso y contacto y dónde tenemos que inyectar la corriente para hacer la medida. La podemos inyectar con las pantallas desconectadas, con lo cual ahí debemos de conocer la intensidad de puesta a tierra por el electrodo, o la podemos inyectar la corriente con la pletina cerrada de la puesta a tierra general del centro de transformación unida a las pantallas. En este caso, evidentemente, pues debemos de conocer la corriente de efecto. ¿Por qué esto? Es muy importante y lo que viene a continuación, el diagrama para estimar la corriente. Habitualmente, digo habitualmente, en general, por mi experiencia como experto técnico en las auditorías de NAC, pues se está acostumbrado a utilizar para la extrapolación, para obtener los valores finales de las tensiones de paso y contacto, normalmente se utilizan los valores de la intensidad máxima de falta que da la compañía distribuidora. Eso está bien hacerlo, a mí me parece bien. O sea, está bien, siempre y cuando se cumpla. Es decir, yo utilizo la corriente máxima de falta de la compañía, hago mis números, extrapolo las medidas y cumplo con los requisitos reglamentarios. Eso es correcto. Ahora, cuando me sale alguna instalación con defecto, que suele salir, y sobre todo en instalaciones donde tenemos vallas metálicas próximas al centro de transformación, cuando al inyectar corriente sobre el electrodo del centro transferimos los potenciales a esas vallas metálicas y tenemos en el extremo de la valla metálica una persona tocando la valla metálica a tierra, entre sus manos, pies, sus manos a la valla metálica y tierra. Ahí tenemos tensiones de contacto bastante elevadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hacemos esta medida de contacto y utilizamos los valores de intensidad máxima de efecto para extrapolar, pues no podemos decir al cliente, mire usted, esta resistencia puesta a tierra está mal. No, tenemos que extrapolar al valor de la intensidad de efecto que se tiene en la instalación y que depende del valor de la resistencia puesta a tierra de la instalación. Y por tanto, se da aquí un diagrama para que el inspector, que ya lo hacen muchos inspectores, por mi experiencia, por lo que veo, cómo estiman en función del valor de la corriente, en función del valor de la resistencia puesta a tierra, estiman el valor de la corriente de efecto
en su instalación. Y sobre esa corriente extrapolan los valores medidos de paso y contacto. Y luego tenéis aquí otra cosa importante a destacar en la norma, es que para electrodos tipo, pues se sabe dónde se tienen los potenciales mayores que van a existir, siempre y cuando se conozca que en el centro de transformación, esto va a pasar en todos los centros de transformación nuevos, o en este caso se ha puesto la figura de un CT intemperie, de un apoyo. En los nuevos se va a saber qué forma tiene el electrodo y por tanto si sabemos la forma del electrodo y corresponde a un electrodo tipo, sabemos cómo se van a distribuir los potenciales. Eso se sabe. Y con lo cual sabemos exactamente dónde serán las mayores tensiones de paso y contacto en la instalación. O sea, no tiene sentido ponerse a poner las pesas alrededor del apoyo, aquí, 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 cuando se sabe que en este y en este punto es cuando se tienen los valores máximos. Entonces, cuando no se conoce el caso de tener una pica y no se sabe el punto exactamente donde está clavada, pues habrá que hacer un mallado de puntos. Pero cuando se conoce no es necesario hacerlo. Entonces, hay muchos esquemas de las tensiones de medida de paso y contacto en centro de transformación, con acera equipotencial, sin acera equipotencial. Yo creo que ha quedado muy bien. Y otra aportación importante que hemos hecho en la norma es que las tensiones de contacto aplicada que marcaba el 337 de 2014, pues digamos que era un poco reducida. Había que extrapolar ahí como linealmente para obtener para un tiempo de actuación de las protecciones la tensión de contacto aplicada. La hemos ampliado porque las escalas que vienen en el gráfico del 337 de 2014 son escalas logarítmicas. Entonces, la interpolación lineal, digamos que, bueno, digamos que hay que hacerlo bien. Entonces, hemos ampliado esa tabla para que se tenga más ayuda en ese sentido. En cuanto a la comprobación del aislamiento principal, los ensayos, tanto ensayos iniciales, periódicos, de acuerdo a la norma 211.006 y con unos criterios de decisión que están en la norma. Y cuando la leáis, pues ahí lo tenéis. Pero quiero poner especial atención al diagrama que viene en la norma y que es para cuando se quiere comprobar los puentes, las terminaciones de los cables de llegar a esas celdas que pertenecen al centro de transformación. Entonces, cuando se quiere hacer esa verificación, el organismo de control puede tomar la decisión de, bueno, aquí está, dispongo del acta de inspección de la línea de alta tensión. ¿Es favorable el acta? Pues no hago la inspección de la terminación, porque ya tengo la inspección de una línea que me da un conforme a la totalidad, incluida la terminación. ¿Vale? Ahora, cuando no tengo o el resultado de esa inspección de la línea que se tiene es desfavorable y no han transcurrido los 6 meses hasta que se ha podido subsanar el defecto, pues cuando no se dispone de ese certificado, el organismo de control puede o hacer el ensayo de la terminación con los métodos que describe la 211.006 o bien puede, si no lo hace, sacar un defecto a que falta el documento del certificado de inspección de la línea. Es que, además, es que es obvio, es que la línea tiene que tener su certificado de inspección periódica cada 3 años, con lo cual, si no lo tiene, puede sacar como defecto a la falta de ese certificado de inspección en el caso de que el organismo de control no quiera realizar el ensayo de la terminación. ¿Vale? Bien. Por último, el certificado de inspección. Bueno, simplemente el documento donde se tiene el certificado, donde se ponen los códigos que aparecen en el checklist con la denominación del defecto y su clasificación. Y como anexo H, el modelo de declaración responsable. Es decir, este modelo
de declaración responsable es el que rellena la propiedad del centro de transformación que no puede realizar la inspección periódica completa a los 3 años, digamos que el organismo de control se la va a hacer la inspección periódica con el centro de transformación en tensión, pero habrá partes que puede ser que no se puedan hacer. Por lo cual, la propiedad hace una declaración responsable indicando que falta la instalación, digamos, la parte de la instalación que se debe hacer, la tiene que incluir ahí. Cuando tiene previsto finalizar la inspección completa y que asume la responsabilidad sobre los accidentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto ha sido un poco dentro del grupo de trabajo que pues hay empresas petroquímicas o tal, pues que en ciertos momentos no les viene bien parar porque afecta gravemente a su producción y demás, entonces solicita con 3 meses de antelación el aplazamiento de la inspección periódica total, pero cumplimos el reglamento porque a los 3 meses se hace la inspección periódica, pero habrá una parte de la instalación que no se puede hacer y que se va a posponer posteriormente. Bien. Y por último, aunque no es reglamentario, y con esto cierro la presentación, la comprobación no reglamentario, es informativo, la comprobación termográfica, que a título personal, esto a nivel personal, creo que es importante. Es importante. O sea, llegar a un centro de transformación y encontrarnos un transformador sobrecargado a 1,8 veces la intensidad nominal, pues digamos que es una degradación bastante rápida del aislamiento, va a tener después probablemente un fallo incipiente y con temperaturas muy elevadas, y eso puede ocasionar, y la experiencia me dice que ha ocasionado en algunos casos accidentes bastante graves. Pero está como informativo y nada más. Con esto, daros las gracias por vuestra atención. Espero no haber sido pesado, he sido breve, rápido, ido a lo más importante. Felicitaros desde aquí a todos la Navidad, tanto a los que estáis aquí como a los que están a través de Internet y a través de la red. Y nada más por mi parte, he terminado. ¿Algún comentario? ¿Hay preguntas? ¿Con cuántas personas? 190, 3 preguntas. ¿A mí o a los demás? O sea, a mí, ¿no? No sé. Ah, vale, vale. Jesús, me echa una mano en caso de que me ayude. A ver, preguntas. Quito quito compartir pantalla. Ahí. Vale, muy bien. Ya me veo. ¿Qué preguntas son? ¿Las tiene Alberto? Sí, aquí las tengo. Es que se habían ido al quitar la compartida. Exacto. Que exime. ¿Qué ocurre? Claro, la leemos para que quede también registrado. ¿Qué ocurre con las comunidades autónomas que eximen de la medición de la tensión de paso y contacto, como por ejemplo Madrid? Pues que la autoridad competente en este país son las comunidades autónomas, así que hay que obedecer a la comunidad autónoma. Ha respondido Jesús. ¿Por qué se diferencia tanto el tratamiento reglamentario de las instalaciones no propiedad de empresas distribuidoras de las de su propiedad cuando ambas se realizan bajo un mismo marco reglamentario? ¿Se va a modificar algo como consecuencia de la modificación normativa?
A ver, Jesús. Yo entiendo, Difícil la pregunta. pero entiendo que no, mientras el reglamento, nosotros hemos tomado como base un documento, no nos hemos inventado la norma de la nada, entonces hay un documento de referencia claro que es el reglamento. Todo lo que esté establecido en el reglamento es de donde nosotros hacemos la norma para ir un poco más allá, pero desde luego sin avanzar más allá de la norma, que es del reglamento, perdón, que eso no lo podemos hacer. Por lo tanto, cuando el reglamento se modifique en esos términos o deje de diferenciar esas dos tipologías de instalación, pues lo haremos en la norma también. Pero de momento tenemos que seguir un poco el guión y el índice que nos establece la normativa de obligado cumplimiento, que en este caso son los reglamentos. Otra pregunta, dicen, ¿cómo es posible indicar defectos relativos al Real Decreto 223 si el alcance de la inspección es del 337? ¿Cómo? Repito. Bueno, es un tema que se ha debatido. Es decir, no es que saques el defecto al 223, o sea que es que falta la inspección. Vamos a ver, es muy fácil. Aquí lo que hemos querido, digamos que para hacer la prueba de las terminaciones, pues se requieren unos equipos pues, de mayores descargas parciales, etcétera, etcétera. Entonces, los organismos de control, pues hay pequeños organismos de control que no tienen mucha disponibilidad para tener estos equipos y ha sido una salida, yo creo que una salida correcta, porque estoy inspeccionando el 337, no puedo inspeccionar la terminación que pertenece, es que esa terminación pertenece a una línea de alta tensión a la cual tiene que estar inspeccionada por el 223/2008. Entonces, falta la inspección de esa línea y si esa línea no está inspeccionada, pues es un defecto. Un defecto porque yo asumo la responsabilidad, digo yo, el organismo de control asume la responsabilidad de que la instalación que inspecciona cuando certifica es correcto o no es correcto. Entonces, ¿cómo voy a certificar yo que es correcto o no es correcto si no he verificado la terminación de una línea que está emplazada en una celda perteneciente al centro de transformación que estoy evaluando? Entonces, si yo tengo que evaluar y dar conformidad a la inspección, pues evidentemente o hago el ensayo de la terminación o le pongo como defecto que no tiene la inspección de la línea subterránea de alta tensión. Tan sencillo como eso. Grave. ¿Vale? Y por apoyar un poco la explicación de Jorge, yo creo que también la norma, pues en este caso, sirve para aclarar, en este punto de turbiez o de turbiedad que puede haber, de hasta dónde empieza el límite o dónde termina un reglamento con otro. Es evidente que estamos haciendo una inspección para ver las condiciones de seguridad de una instalación y no podemos dejar de ver una instalación íntimamente ligada con nuestra estación de transformación como es la línea. Así que con la norma 2 que vamos a hacer seguro que daremos complemento a esta cuestión y esperemos que luego reglamentariamente se vea reflejado también. Ya está. Sí. Vale, una más. Esta norma contempla aquellos centros de transformación de salida en media tensión, por ejemplo, salidas a 6 kilovoltios, con transformadores de 20 a 6,6 kilovoltios. ¿Contempla la norma el caso de que existan bancos de condensadores en media tensión? Pero es que un 20/6 kilovoltios no es un CT. Es una transformación AT-AT, alta tensión, alta tensión. Centro de transformación, la definición es el que transforma el emplazamiento, el lugar donde se transforma de alta a baja tensión. Con lo cual eso se emplazaría dentro de una subestación, una instalación alta tensión, una transformación AT-AT. Eso quizá pueda ser objeto de una norma parte 3 para contemplar efectivamente la ese idea tipo es de hacer un instalaciones. punto 3 de subestaciones e instalaciones de alta tensión. Sí, también. ¿Vale? Sí. Vale, pues. Muy bien. Pues Emilio, pregunta tú ahora... Vamos a ver. Emilio. ¿Por qué las compañías... Sí.
A mí. No, porque las compañías... De compañía. Ya, pero bueno. No, bueno, es que hay cosas. Las compañías distribuidoras, cuando vas a pedir los datos de la línea en el punto de entronque, que te dicen la intensidad máxima de efecto y el tiempo de máximo, Sí. ¿por qué te dicen siempre los mismos valores? Y tú sabes que no es así. Ellos conocen la tipología, tienen todos los programas y saben. No, ellos te dan las condiciones más desfavorables. Sí, pero... Ellos te dan las condiciones más desfavorables. La corriente máxima de falta es esta y mi tiempo de actuación de la protección es esta. Sí, sí, pero es que a lo mejor te dicen que son 500 amperios o 1000 amperios y no son esos. No, por eso decía yo que tú puedes utilizar ese valor para hacer tus medidas de paso de contacto. Que cumples bien, que no cumples, no por decir al cliente que está mal. No, tienes que hacer tus números para estimar la corriente de efecto en tu instalación y después de ahí... Pero es que esos son datos que las compañías lo saben en cada punto del suelo. No, porque depende del valor de la resistencia de puesta a tierra de tu instalación. Ya. Eso es por supuesto, pero bueno. Vale. Pero es que vamos, yo he pedido en distintos puntos y siempre me dicen los mismos valores. Entonces ya ni lo pregunto. Te habla más desfavorable. Entonces, y después otra cosa, no sabía que en la Comunidad de Madrid no se exigía la transmisión de paso y contacto. El reglamento es el mismo a nivel nacional. Las comunidades autónomas tienen competencias transferidas en materia de industria, pero no pueden ir en contra de lo que dice un reglamento de ámbito superior. Pueden ser más restrictivas, pero no menos. Entiendo yo. Yo no soy la administración autonómica para responderte, pero es una realidad. Es decir, las comunidades autónomas pueden legislar como autoridad competente más allá de lo que establezcan los reglamentos, efectivamente sin ir en contra de lo que disponga esa normativa, pero sí pueden hacer, en este caso, una excepción o una particularidad a la hora de hacer esa medida. De todas formas, en Madrid, no sé si José Miguel, ya que está aquí a SEICAM, que tenéis esta problemática mucho más conocimiento que yo al menos, puedes aportar algo al respecto, es decir, ese posicionamiento de la Consejería de la Dirección General de Industria de Madrid. Lo que podemos decir es que efectivamente hay esa cuestión de lo del paso de contacto siempre con unos condicionantes que son los propios que marca el reglamento, cuando las condiciones de la puesta a tierra no hayan variado y en los valores de puesta a tierra estén, creo que era por debajo de 20 ohmios en algún escrito que he visto. Esas son las condicionantes que vienen. A ver, nos podemos encontrar instalaciones con más de 20 ohmios, mucho más de 20 ohmios, que cumplan tensiones de paso de contacto, y podemos encontrarnos instalaciones con menos de 20 ohmios donde no tensiones de paso de contacto. Sí, porque además son... Entonces, bueno, pero yo ahí no puedo entrar a decir eso. Vamos, te digo porque he hecho números con electrodos, con distintas partes y ocurre. Lo que viene por escrito, que también es verdad que estamos hablando de condiciones del reglamento del 82. Del 82. No está actualizado a lo que viene al actual del 2014. Ya, bueno. Si quiere José Miguel aclarar un poco más esta cuestión, como conocedor más de la problemática de Madrid, allí José Miguel. Sí, gracias. Simplemente lo que apunta Luis Miguel es correcto. Tenemos un documento de la Comunidad de Madrid bastante antiguo porque se refiere al reglamento anterior y se trata ahora, lo tenemos en cartera en el grupo de trabajo nuestro de la asociación, de pedir que nos actualicen ese documento con las condiciones actuales. Pero bien es verdad que, claro, lo que estaba comentando también Jorge, o sea, las comunidades autónomas tienen la capacidad de ser más restrictivos. Claro. La cuestión es estas consideraciones, ¿son más restrictivas o no que el reglamento? Bueno, siempre estamos ahí en un límite un poquito difuso. Sí. Pero, en fin, nunca, por lo menos en nuestro criterio, porque se lo echaríamos un poco en cara a la Administración de Madrid, nunca nos obligan a hacer cosas que veamos que sean contra ese reglamento, lógicamente. O sea que... Pasa algo similar como los apoyos frecuentados del reglamento del 68, es decir, que piden una resistencia al apoyo frecuentado inferior a 20 ohmios. Oiga, si tiene más de 20 ohmios y yo hago las medidas de paso y contacto en él y cumplo, no me obligue a poner
cobre para bajar la resistencia al apoyo cuando esté contento. Entonces son cosas que poco a poco se irán corrigiendo en las administraciones. Muy bien, pues... Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos. No hay una clausura como tal, sí que quiero agradecer, ¿no?, la participación y la claridad con la que se ha explicado todo, por supuesto toda la colaboración de UNE, del Ministerio y todos los aquí presentes, y a todos los que nos estáis siguiendo por las redes. Bueno, deciros que os vais a perder el vino de honor que tenemos ahora para tomarnos aquí, pero bueno, y espero que sirva también, bueno, de compensación, bueno, el desearos, ¿no?, unas felices fiestas de Navidad y sobre todo, pues, bueno, muchísima precaución que yo creo que hace falta, ¿no?, en estas fechas. Así que muchas gracias a todos.